Algunas personas entran a una sala y automáticamente captan la atención de los demás. No tienen que alzar la voz ni tampoco imponerse, simplemente inspiran. Mientras tanto, otros luchan por ser escuchados. Sus ideas son ignoradas y sienten que su mensaje no tiene peso. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es acaso el cargo que tienen o hay algo más poderoso detrás? Si alguna vez te has sentido invisible o te has preguntado cómo los grandes líderes inspiran a los demás, quédate hasta el final porque este episodio puede cambiar la forma en la que te comunicas para siempre. Hola, hola, bienvenido, bienvenida a un episodio más de Conquista tu mente y emprende. Soy el ingeniero James González, el Inge James, bueno, tú ya me conoces, y hoy vamos a hablar de un tema que me han pedido muchísimo a través de mis redes sociales, que hable acerca del liderazgo. Bien, hoy hablamos acerca del liderazgo efectivo en su influencia y comunicación, porque no importa si tú eres un emprendedor, una emprendedora, o un líder de equipo, o simplemente alguien que quiere impactar su entorno, tienes que tener en cuenta que tu capacidad de comunicar define tu capacidad de influir. En ese sentido, en este episodio descubrirás cómo convertirte en una persona influyente sin necesidad de imponer tu autoridad. También voy a revelarte algunas claves poderosas para mejorar tu comunicación y liderazgo. Y como siempre voy a brindarte estrategias prácticas que puedes aplicar desde hoy mismo para que tu mensaje tenga impacto. Ahora sí, entremos en materia. ¿Qué es realmente el liderazgo? ¿Y cómo influimos en los demás? Cuando hablamos de liderazgo, surgen muchos mitos. Una de las creencias más comunes sobre el liderazgo es que se trata de poder, de dar órdenes o de tener un título importante. Sin embargo, la historia y la realidad nos demuestran que el liderazgo no depende de la jerarquía, sino de la capacidad de inspirar y generar impacto en los demás. De eso depende. Pensemos en Steve Jobs. En los inicios de Apple, antes de ser CEO de la empresa, no tenía un puesto de alta dirección, ni mucho menos una autoridad formal sobre el equipo de ingenieros. Aún así, su pasión y su visión eran tan poderosas que lograba influir en los demás y los motivaba a dar lo mejor de sí mismos. Él no necesitaba tener un título para ser un líder, simplemente su convicción y su manera de comunicar eran suficientes para inspirar, ¿te das cuenta? Entonces, son solamente mitos de que para ser líder tienes que tener poder o algún título importante. No es así, depende mucho de tu capacidad para inspirar y generar impacto en los demás. Por otro lado, hay muchas personas, por ejemplo, con cargos importantes que no son líderes reales. Dirigen equipos, grandes empresas, pero sus colaboradores no los siguen por respeto o por admiración, sino los siguen por obligación. Y esa diferencia es muy importante. Entonces, si tú estás dirigiendo un equipo y te consideras un líder, piensa en esto. Si el día de mañana perdieras tu cargo o tu negocio, ¿seguirán viéndote como un líder tus colaboradores? Si la respuesta es no, hay algo que trabajar. También quiero decirte que no esperes una promoción, ni mucho menos un puesto de autoridad para empezar a liderar. Tú puedes liderar desde donde estás, con tu actitud, con tu ejemplo y con tu capacidad de aportar soluciones. De aquí en adelante voy a revelarte tips valiosos que te van a ayudar a convertirte en ese líder que siempre has soñado ser. Ahora bien, una vez que ya entendimos que el liderazgo no depende del poder, surge otra pregunta clave. ¿Cómo lideramos de manera efectiva? Aquí es donde entran dos enfoques opuestos, tanto el liderazgo autoritario como el liderazgo inspirador. Vamos a ver cada uno de ellos. Empecemos por el liderazgo autoritario. Aquí la prioridad será el control. Cuando hablamos de liderazgo autoritario, se basa en la imposición, en la disciplina rígida, en el control absoluto sobre las decisiones, es decir, se hace lo que yo digo. En realidad es un modelo que funciona, no digo que está mal. Sí es un modelo que funciona, pero en escenarios donde se requiere obediencia inmediata, como por ejemplo en el ejército o en momentos de crisis externa también. Sin embargo, en el mundo empresarial y en la vida cotidiana, este tipo de liderazgo tiende a generar más problemas que beneficios.
Porque el líder toma todas las decisiones sin consultar al equipo. Él toma las decisiones, al equipo lo hace de lado. El equipo solo obedece lo que el líder dice. Es ahí donde se fomenta un ambiente de miedo en lugar de confianza, porque se priorizan las órdenes sobre la colaboración. Primero están las órdenes y luego el trabajo en equipo. En este tipo de liderazgo, la creatividad y la autonomía se ven totalmente limitadas. Pongamos un ejemplo. A ver, imaginemos a un jefe que ante una crisis en el negocio o en la empresa impone un cambio drástico sin escuchar a su equipo. Obviamente cuando alguien intente dar su opinión, este líder va a responder con frases como aquí se hace lo que yo digo, o no quiero excusas, quiero resultados, o esto es así. Son típicas frases que puedes escuchar en este tipo de liderazgo. Lo cierto es que puede que la empresa siga operando, pero el equipo se va a desmotivar y obviamente que la innovación se estanca. Y ni qué decir del ambiente de trabajo, se vuelve tenso. ¿Qué consecuencias a largo plazo podría traer? Bueno, pues un equipo que solo va a obedecer órdenes, pero no se va a sentir parte de la visión de la empresa. Y eso a la larga provoca desinterés, renuncias y por supuesto una baja productividad. Entonces no es conveniente este tipo de liderazgo. Pero lamentablemente hay empresas que tienen este tipo de líderes, aunque no lo creas. Por su parte, en el otro escenario, encontramos al liderazgo inspirador. Aquí es cuando la visión y la confianza se transforman. Cuando hablamos de liderazgo inspirador, en contraste, se basa en la confianza, en la autonomía y en la construcción de relaciones sólidas. En lugar de imponer, el líder inspirador guía, motiva y da sentido al trabajo en equipo. Aquí el líder comunica una visión clara y motivadora, fomenta la autonomía, la creatividad, confiando en su equipo. El líder inspirador escucha antes de imponer, porque busca construir relaciones basadas en la confianza. Y eso, obviamente que genera compromiso y no solo obediencia. Pongamos un ejemplo acá también. Entonces, supongamos que el líder también pues está pasando por la misma crisis que pasó el líder autoritario, pero este tipo de líder, en lugar de imponer decisiones unilaterales, lo que haría es reunir a su equipo y decir frases como estamos enfrentando un desafío importante, pero quiero escuchar sus ideas sobre cómo podemos solucionarlo juntos. O me gustaría escuchar qué ideas tienen para solucionar los problemas que estamos pasando. Son ese tipo de mensajes los que soltaría un líder inspirador. ¿Te das cuenta? Todo lo contrario a lo que decía el líder autoritario, ¿cierto? Que exigía y exigía. En este caso, las consecuencias a largo plazo va a ser que se va a tener un equipo pues más valorado, más motivado y obviamente comprometido con la visión de la empresa. Y eso se traduce en más innovación, en más productividad y por supuesto en un ambiente de trabajo positivo. Ya te diste cuenta, ¿cierto? ¿Cómo cambia el enfoque en estos tipos de liderazgo que hemos desarrollado? En el primero, es muy probable que la gente, el equipo o las personas sigan a ese líder porque deben, porque no les queda de otra, lamentablemente. En cambio, al líder inspirador es muy probable que las personas lo sigan porque quieren, porque encuentran valor en él, porque los inspira. Interesante, ¿cierto? Ahora yo quiero que tú te preguntes, ¿las personas me siguen porque quieren o porque deben? Si la respuesta es porque deben, es momento de cambiar tu enfoque de liderazgo. Ahora que ya vimos los dos tipos de liderazgo, hay algo clave que tú debes entender, y es que la influencia no ocurre de la noche a la mañana o por arte de magia, no ocurre así, sino se construye paso a paso, bajo mi criterio, en tres niveles de influencia, desde lo más personal hasta el impacto en una comunidad o incluso en una industria. Vamos a desarrollar los tres niveles de influencia que yo considero. El primer nivel es la influencia personal, es decir, cómo te lideras a ti mismo, porque antes de liderar a otros, primero debes aprender a liderarte a ti mismo. ¿Qué significa esto? Básicamente, desarrollar hábitos sólidos como la disciplina, tener una mentalidad positiva y la coherencia entre lo que dices y lo que haces. Repito, disciplina, mentalidad positiva y la coherencia entre lo que dices y lo que haces. Pongamos un ejemplo. Imaginemos a un emprendedor que todo el tiempo está hablando de productividad.
A este señor pues le suelen llamar el loco productividad. Entonces esta persona todo el tiempo está hablando de productividad, pero siempre llega tarde a las reuniones y deja todo para última hora, como todo buen latino. Ok, entonces esta persona todo el tiempo está hablando de productividad, pero siempre llega tarde a las reuniones y deja todo para última hora. ¿Tú crees que su equipo lo verá como un referente? Difícilmente, ¿cierto? Al menos yo no lo vería como un referente, no sé tú. Ahora yo quiero que tú te preguntes lo siguiente. Pregúntate, ¿estoy siendo la persona que me gustaría seguir? Repite conmigo, ¿estoy siendo la persona que me gustaría seguir? Si la respuesta es no, es momento de trabajar en ti primero. Entonces eso fue el primer nivel, influencia personal. Lidérate a ti mismo primero. El nivel 2 corresponde a la influencia en los demás, es decir, cómo inspiras y motivas. Cuando ya tú tienes claro cómo liderarte a ti mismo, el siguiente paso es aprender a influir en las personas que te rodean. Aquí entran en juego la comunicación, la empatía y la capacidad de motivar sin necesidad de imponer. Ojo, hay que motivar, pero sin imponer. A ver, pongamos un ejemplo también acá. Vamos a pensar en un líder de equipo. Uno que, en vez de exigir resultados sin dar el contexto, se toma el tiempo de explicar por qué el trabajo de cada persona es importante y cómo su esfuerzo impacta en el éxito de la empresa. ¿Cuál crees que será el resultado? Obviamente un equipo más comprometido, ¿cierto? Más motivado, porque no se trata solo lo que dices, sino cómo lo dices. Aquí tú tienes que aprender a comunicarte con claridad, con energía y con empatía. Cuando tú aprendes a comunicarte con claridad, con energía y con empatía, es muy probable que tengas influencia en los demás. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el nivel 2, ¿cuál era? Influencia en los demás. Ahora pasamos al nivel 3. El nivel 3 es la influencia en el entorno, es decir, cómo impactas una cultura o una comunidad. Cuando tú logras inspirar a otros ya de manera consistente, tu liderazgo empieza a trascender. Ya no solo influyes en tu equipo, sino que comienzas a generar cambios en tu entorno. Por ejemplo, los grandes líderes mundiales, ellos no solo influyen en sus empresas, sino que también transforman industrias enteras. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque su visión es tan poderosa que atrae a miles y miles de personas que quieren ser parte de ese cambio. Por eso sucede. Aquí también tengo una pregunta para ti. Quisiera que te preguntes si es que tu liderazgo está creando una diferencia real en tu entorno. Entonces pregúntate, ¿mi liderazgo está creando una diferencia real en mi entorno? Si no es así, ¿qué podrías hacer para generar un impacto mayor? Empezar a tomar acción, ¿cierto? Empezar a tomar acción, pero con inteligencia. Muy bien. Entonces, de esa forma hemos desarrollado los 3 niveles de influencia. El primer nivel, la influencia personal, cómo tú te lideras a ti mismo. El segundo nivel, la influencia en los demás, es decir, cómo inspiras y motivas a otros. Y el nivel 3 es la influencia en el entorno, cómo ya tú impactas en una cultura o una comunidad. Entonces quiero que sepas que la influencia se construye desde adentro hacia afuera. Primero te lideras a ti mismo, luego inspiras a quienes te rodean y si lo haces bien, tu impacto puede llegar mucho más lejos de lo que imaginas. De esa forma cubres los 3 niveles. El primer nivel correspondiente a la influencia personal, es decir, cómo te lideras a ti mismo. El nivel 2, la influencia en los demás, cómo tú inspiras y motivas a otros. Y el nivel 3, la influencia que tú tienes en el entorno. ¿Y tú, en qué nivel de influencia te encuentras ahora? Voy a contarte un caso, mejor dicho, un ejemplo de un experimento que hicimos para que veas claramente la diferencia entre un líder que impone y uno que motiva. Básicamente estoy hablando del líder autoritario versus el líder inspirador. Tú ya los conoces, hemos hablado de cada uno de ellos, así que ya tienes una idea de cómo se comporta cada uno. Pero ¿cuál crees que realmente logra mejores resultados? ¿Cuál crees? Pues veamos. Primero voy a ponerte en contexto. Un dueño de negocio solicitó nuestros servicios de consultoría para ayudarle a identificar la causa principal de su baja productividad en el área de producción. En principio ellos creían que el problema era el equipo o también los materiales que tenían. ¿Por qué? Porque la persona que estaba a cargo de esta área señalaba directamente a que los responsables de la baja productividad
era el equipo, pero el dueño de negocio tenía una corazonada de que no era realmente así, y es ahí donde solicitó nuestros servicios. Bueno, haciendo un análisis detallado, una investigación previa, nosotros nos dimos cuenta rápidamente que el problema no era el equipo, no estaba en el equipo. Y platicando con el empresario, nosotros le planteamos la idea de que nosotros nos haríamos cargo del liderazgo del área por unas semanas, a lo cual aceptó. Entonces ya no estaba a cargo de una persona, sino de nosotros. Y es ahí donde nosotros hicimos el experimento también. Ya luego te vas a dar cuenta por qué hicimos el experimento y también le platicamos al dueño del negocio acerca del experimento que íbamos a realizar. Bueno, el problema era la productividad, la baja productividad. Nosotros alteramos las causas aún más para generar otro problema, que el equipo no cumple con los plazos de entrega. Entonces alteramos por ahí ciertas causas y el equipo ya no estaba cumpliendo con los plazos de entrega. Les será muy difícil cumplir, porque los clientes también ya empezaban a quejarse, a presentar reclamos que tampoco eran clientes reales, eran parte de nuestro equipo, que estaban solicitando ciertos productos y eran un poquito exigentes, pues, ¿no? Entonces se evidenciaba el problema aún más grave, que los clientes tenían reclamos, que los clientes estaban reclamando. Y bueno, ahí viene el experimento, que planteamos dos escenarios. Primero, el líder autoritario. Una persona de nuestro equipo asumió el liderazgo de esa área y bueno, pues reunió al equipo y con un tono serio pues dijo lo siguiente: estoy cansado de sus errores. Si siguen fallando, va a haber sanciones. Ahora nosotros estamos a cargo de esta área, así que quiero que cumplan con los resultados que se esperan. Los colaboradores lo escucharon. Al poco tiempo, el ambiente se empezó a llenar de estrés, incluso de miedo, porque los trabajadores tenían miedo a que sean despedidos. Ellos cumplieron con los plazos, se exigieron más, sí, pero lo hacían solamente por presión. Nuestro departamento psicológico se dio cuenta de que la motivación empezó a caer y el compromiso, tarde o temprano, empezaba a desaparecer. ¿Por qué? Porque estas personas trabajaban solamente por presión, por cumplir resultados. Y eso no estaba lejos de la realidad. Eso es lo que pasaba. Eso es lo que venía pasando en esa empresa, que estaban cumpliendo por exigencia, porque la persona que estaba a cargo del área era un líder autoritario. Luego de unas semanas cambiamos el rol de líder. Ahora otra persona venía ya a hacerse cargo del área. Este era un líder con el enfoque inspirador. Entonces, en lugar de regañar, reunió al equipo y con un tono más tranquilo pero firme, preguntó: chicos, ¿qué dificultades estamos enfrentando? ¿Cómo podemos mejorar juntos? ¿Tienen alguna idea? ¿Te das cuenta cómo cambia el enfoque? Él no dijo qué dificultades se están enfrentando, dijo qué dificultades estamos enfrentando. Se hizo parte del problema. Simplemente con esas declaraciones ya empezaba a haber un cambio. El efecto era completamente distinto. El equipo se sentía escuchado, apoyado y juntos buscaban soluciones. Empezaron a cumplir poco a poco con los plazos, pero la diferencia fue que el compromiso aumentó y había ganas de mejorar. El equipo se puso la camiseta de la empresa, se sentía motivado, inspirado y la productividad, la baja productividad que venían teniendo, ahora había mejorado considerablemente. Al terminar ese experimento, el dueño del negocio se dio cuenta que su equipo no era el problema, sino el líder. Nosotros planteamos esos dos escenarios todo el tiempo a vista del empresario para que pueda darse cuenta de que el problema no era su equipo, sino la persona que tenía a cargo. ¿Y por qué hicimos ese experimento? Porque la persona que estaba a cargo de esa área era una persona de confianza. Entonces no es tan fácil despedirle o sacarle así porque así, más cuando esa persona pues es de confianza para el dueño del negocio. Pero al darse cuenta de eso, ahí sí tuvo que tomar decisiones. ¿Te das cuenta? Entonces no todo se hace así a la ligera, sino se hace estratégicamente. Pero quiero que sepas algo, que ser un líder inspirador no es ser blando, es ser inteligente. La verdadera autoridad no se trata de imponer miedo, sino de generar confianza y compromiso. Así que ahora dime, ¿de qué lado te conviene estar? Bien, vamos a pasar a otra sección. Vamos a hablar de la comunicación como clave de liderazgo. Una de las habilidades más importantes de cualquier líder es su capacidad de comunicar con claridad, con confianza y con impacto. Porque no importa qué tan brillante sea tu visión en realidad o cuántas ideas innovadoras tengas, si tú no logras transmitirlas de manera efectiva, perderán fuerza. Los grandes líderes que han dejado huella en el mundo, en la historia, como Martin Luther King, Steve Jobs,
Barack Obama, entre muchos más, ¿qué tienen en común? Su habilidad para conectar con las personas. ¿A través de qué? A través de la comunicación. En esta sección te voy a compartir 3 claves esenciales para desarrollar una comunicación efectiva en el liderazgo. Y también voy a darte algunas técnicas prácticas que puedes empezar a aplicar hoy mismo. Así que presta mucha atención. Si tú quieres ser un líder que realmente inspire a otros, necesitas dominar la comunicación. Pero comunicar no es solo hablar bien. Tienes que quitarte esa idea, que comunicar no es solamente hablar bien. La verdadera comunicación efectiva en el liderazgo se basa en 3 claves fundamentales. ¿Cuáles son? Escuchar activamente, expresarse con claridad y sobre todo manejar el lenguaje verbal y no verbal. Esas son las 3 claves fundamentales. Escuchar activamente, expresarse con claridad y manejar el lenguaje verbal y no verbal. Desarrollemos cada una de estas claves. Vamos a empezar con la escucha activa. Tienes que primero aprender a escuchar para influir. Mucha gente cree que un buen líder es el que habla bonito, el que habla con autoridad y elocuencia, pero la realidad es que los mejores líderes son grandes oyentes. Y ojo, escuchar activamente no es simplemente oír palabras, sino es entender el mensaje, percibir emociones y responder de manera efectiva. Porque por ahí he escuchado a muchísimas personas decir que saben escuchar. Hace poco nada más, conversando con un amigo, me dice: yo sé escuchar muy bien, pero te pregunto, si tú eres de esas personas que dice que escucha bien, ¿entiendes el mensaje de la otra persona? ¿Percibes las emociones? ¿O solamente escuchas palabras? ¿Respondes de manera efectiva a lo que te está diciendo? Si es así, estás yendo por el camino correcto. Pero si no, reformula la forma en cómo estás escuchando a los demás. Ya te dije, escuchar activamente no es simplemente oír palabras, sino entender el mensaje, percibir las emociones y responder de manera efectiva. Eso es escuchar activamente. Pongamos un ejemplo. Vamos a imaginar a un CEO que nota que sus colaboradores están desmotivados. Un líder común podría asumir rápidamente que el problema es la falta de incentivos o que los trabajadores pues no están contentos con su sueldo. Y su estrategia más rápida podría ser que se tiene que subir el sueldo a los trabajadores. Eso podría decir un líder común, pero un líder con una verdadera escucha activa, lo primero que tendría que hacer es hacer preguntas. Observaría el lenguaje corporal de los trabajadores y descubriría que tal vez el problema no es el dinero, sino la falta de reconocimiento o de traer nuevos desafíos al equipo, porque muchas veces no se reconoce el trabajo de las personas. Existe mucha ausencia de reconocimiento en las empresas. Entonces se entendió el mensaje, ¿cierto? Un líder tiene que saber escuchar activamente. Voy a darte algunos tips para mejorar tu escucha activa. Si tú quieres mejorar tu escucha activa, tienes que mostrar interés genuino. Cuando alguien te está hablando, deja el celular, la laptop o cualquier otra cosa que estés haciendo. Déjalo. Concéntrate en la persona que está hablando contigo. Míralo a los ojos y no te distraigas, porque si tú te distraes mientras escuchas, vas a transmitir el mensaje de que no te importa lo que la otra persona te está diciendo. Por ejemplo, si un amigo te cuenta una dificultad o un problema, céntrate en lo que te está diciendo. Haz contacto visual y apóyate de algunas frases. Por ejemplo, podrías decirle: te entiendo, por favor sigue contándome, quiero escuchar más sobre eso. Entonces, de esa forma estás mostrando interés genuino en lo que la otra persona te está diciendo. Y de esa forma vas a ir mejorando tu escucha activa. Otro tip que te puedo dar es que hagas preguntas abiertas. En vez de preguntar, por ejemplo, ¿entendiste? Que mi respuesta podría ser sí o no. Tú podrías preguntar: ¿cómo podríamos mejorar esto? Cambia, ¿cierto? Cambia totalmente. Ahí ya me da cabida que yo pueda hablar más, ¿cierto? Ten en cuenta que las preguntas abiertas hacen que la otra persona se exprese más y se sienta escuchada. Otro tip que te puedo dar es que reformules y valides lo que escuchaste. Antes de responder, repite en tus palabras lo que la otra persona dijo para asegurarte de que lo entendiste bien. Por ejemplo, si tú estás conversando con el responsable de recursos humanos y te está mencionando pues que el equipo necesita más capacitación, que el equipo de ventas necesita más preparación, entonces tú podrías decir algo como: sí, te entiendo bien. Lo que me estás diciendo es que el equipo necesita más capacitación en negociación
¿correcto? ¿Te das cuenta? Estoy repitiendo prácticamente la última frase o cualquier frase de lo que me está diciendo la persona en ese momento. Te pongo otro ejemplo. Asumamos que te encuentras con un amigo y te cuenta que en su negocio va a implementar nuevas tipologías o nuevas técnicas de marketing. Entonces tú podrías responder, me parece interesante, me estás diciendo que vas a implementar nuevas técnicas de marketing en tu negocio, entonces de esa forma demuestras que estás escuchando lo que la otra persona te está diciendo. Son tips prácticos que tú podrías aplicar para mejorar tu escucha activa, mostrar interés genuino, hacer preguntas abiertas y validar lo que escuchaste, con una pequeña pregunta tomando un extracto de lo que la otra persona te está diciendo. Así de fácil. Y de esa forma tú vas a mejorar tu escucha activa. La segunda clave era expresarse con claridad. Tú tienes que aprender a expresarte con claridad y confianza. Para de esa manera puedas expresar tus ideas con seguridad. Si tú quieres que la gente te entienda y te siga, necesitas transmitir tus ideas con claridad y confianza. Pero esto no significa que tienes que ser rígido o sonar como un robot. No, nada de eso. La clave está en comunicar sin rodeos, sin generar confusión y sin que tu mensaje se pierda en las palabras innecesarias. Repito, tienes que comunicar sin rodeos, sin mucho chamullo, sin generar confusión en la persona que te está escuchando y tratar en lo posible que tu mensaje no se pierda en palabras innecesarias. Entonces, de esa manera tú vas a poder expresarte con claridad y confianza. Voy a brindarte también algunos tips para que tú puedas hablar con claridad y confianza. Lo que yo te puedo recomendar es que organices tu mensaje antes de hablar. Antes de comunicarte, tienes que tener claro lo que quieres decir. Puedes usar esta técnica sencilla de inicio, desarrollo y cierre. En el inicio, presenta la idea principal. En el desarrollo, explica con ejemplos o argumentos tu mensaje. Y en el cierre, refuerza el mensaje con una conclusión clara. Entonces, de esa forma tú puedes estructurar tu mensaje, que tenga un inicio, que tenga un desarrollo y que tenga un cierre. Te pongo un ejemplo. A mí me tocó brindar una consultoría, bueno, de las muchas que he brindado, donde tenía que anunciar un cambio en la empresa. Mi mensaje estaba estructurado. Yo no iba a lanzarme así de golpe. Primero estructuré mi mensaje. No podía empezar con rodeos. Por ejemplo, yo no podría haber dicho, hay algunas cosas que queremos ajustar para mejorar y pensamos que quizá podríamos hacer algunos cambios en ciertas áreas. Prácticamente ese mensaje no tiene una estructura, ¿cierto? Mi mensaje fue el siguiente. Hemos decidido implementar un nuevo proceso para mejorar la productividad y aquí les explico cómo funcionará. ¿Te das cuenta? Se entiende, ¿cierto? Se entiende perfectamente. ¿Por qué? Porque ese mensaje tenía una estructura, tenía una idea principal que decía que hemos decidido implementar un nuevo proceso. ¿Para qué? Para mejorar la productividad. Y luego expliqué todo el desarrollo del cambio que íbamos a generar. Y al final cerré el mensaje con una conclusión clara. Entonces, de esa forma yo también te invito a ti a que puedas estructurar tus mensajes con inicio, desarrollo y cierre. En el inicio presenta la idea principal. En el desarrollo, trata de explicar con ejemplos o argumentos y ya cuando estés terminando de hablar, refuerza el mensaje con una conclusión clara. De esa forma tú podrás expresarte con claridad y confianza. Otro tip que te puedo brindar es que uses frases cortas y concretas. Evita en lo posible los rodeos innecesarios. También tienes que evitar en lo posible las muletillas y los titubeos. Seguramente me puedes preguntar, pero James, ¿cómo evito eso, cierto? ¿Cómo evito las muletillas, los titubeos? Mi consejo es que te grabes. Grábate hablando y escucha las muletillas que estás usando, como o pues, esas son muletillas. Si tú te grabas, te vas a dar cuenta de las muletillas que pueden surgir en tu mensaje. Y cuando tú te des cuenta, vuelve a grabarte, pero esta vez practica pausas. En lugar de llenarlas con palabras innecesarias, practica pausas. Si tú no te acuerdas qué viene después, haz una pausa y luego continúas. Pero no metas una muletilla ahí. Por ejemplo, en vez de decir, bueno, creo que podríamos mejorar el proceso de ventas. Tú podrías decir, podemos mejorar el proceso de ventas
Implementando estos 3 cambios, te das cuenta, hice una pequeña pausa. Otro tip que te puedo mencionar es que ajustes tu mensaje en base al público al cual te diriges. Adapta tu forma de hablar según con quién te comuniques, porque no es lo mismo hablar con tu equipo técnico que con un cliente. Recuerdo cuando decidimos mejorar la página web de Deepin Now Consulting, yo tenía que comunicarme con mi equipo técnico y con mis clientes. A mi equipo técnico le dije lo siguiente: necesitamos optimizar la página, mejorar el SEO, buscar nuevos plugins que nos permitan optimizar la página, entre otras cosas más que les dije. Y cuando un cliente me preguntó qué pasaba con la página web que no estaba cargando, yo le dije lo siguiente: estamos haciendo mejoras para que la plataforma sea más rápida y fácil de usar. ¿Te das cuenta? A él yo no le dije que estamos buscando nuevos plugins que nos permitan optimizar la página. No le dije nada de esas cosas porque no me iba a entender, o probablemente sí, si es que tenía conocimientos de páginas web, pero yo adapté el mensaje en función al público al cual me dirigía. Primero yo hablaba de una forma más técnica porque estaba hablando con mi equipo técnico que conocía sobre esos temas, y con el cliente yo adapté el mensaje en función al cliente. Otro tip es que cuides tu tono de voz. No debes hablar demasiado rápido ni demasiado lento. Aquí enfatiza los puntos clave. Por ejemplo, yo no podría decir estoy muy emocionado con este podcast, así de forma monótona, porque no transmite entusiasmo, ¿cierto? Entonces tengo que cuidar el tono de voz. Yo podría decir estoy emocionado con este proyecto que estamos emprendiendo. Cambia totalmente, ¿cierto? Entonces hay que cambiar el tono de voz. La clave está en identificar esos momentos donde tienes que ir más rápido y esos momentos donde tienes que ir más lento o hacer pausas. Y tú me podrás decir, pero ¿cómo identifico esos momentos? Cuando tú estructuras tu mensaje, tienes claro lo que vas a decir, ahí te vas a dar cuenta de cuándo es momento de correr un poquito más y cuándo es momento de ir un poco más lento. ¿Recuerdas el primer tip que te mencioné? ¿Cuál era? Organizar tu mensaje antes de hablar, ¿cierto? También te había mencionado que uses frases cortas y concretas. También te dije que evites las muletillas, los titubeos, y por último te había mencionado que ajustes tu mensaje en base al público al cual te diriges y que cuides tu tono de voz. Si tú aplicas esos tips, es muy probable que logres hablar con claridad y confianza. Y cuando tú lo hagas, tus ideas van a ser expresadas con seguridad. Así que ahí te lo dejo. Finalmente, la tercera clave de una comunicación efectiva en el liderazgo es manejar el lenguaje verbal y no verbal. Aquí tienes que tener en cuenta que tu postura y tu tono influyen en tu mensaje. ¿Sabías que el 55% del impacto de lo que decimos viene de nuestro lenguaje no verbal? Es decir, no solo importa lo que dices, sino cómo lo dices. Tu tono de voz, tu postura y tus gestos pueden reforzar tu mensaje. Pero así como también lo pueden reforzar, también pueden debilitarlo por completo. Así que a tener en cuenta esos detalles. Imaginemos a un líder que dice lo siguiente: confío plenamente en mi equipo, pero lo hace con los brazos cruzados, sin mirar a nadie a los ojos y encima con una voz temblorosa. Bueno, a mí no me salió tan temblorosa, pero la idea es esa, que esta persona está diciendo que confía plenamente en su equipo. ¿Le creeríamos? Difícilmente, ¿cierto? Es muy difícil creerle que confía en su equipo. Probablemente sí confía en su equipo, pero su lenguaje verbal y no verbal no lo están ayudando. Entonces, James, ¿cómo mejoramos nuestro lenguaje verbal y no verbal? Bien, tranquilo, tranquila. Vamos a darte algunos tips para mejorar tu lenguaje verbal y no verbal. Lo primero que te puedo decir es que mantengas una postura erguida, pero relajada. Ojo, erguida, pero relajada. No te encorves, ni mucho menos pues te pongas tenso o tensa. Mantén los hombros relajados y con una postura firme. Por ejemplo,
En una presentación, una persona que se mueve con confianza transmite seguridad, mientras que alguien que se encoge o cruza los brazos puede parecer una persona insegura o que está cerrada al diálogo. Puede dar esa sensación. Así que el consejo es que tú mantengas una postura erguida pero relajada. No te pongas tenso. También te recomiendo que uses las manos para enfatizar ciertos puntos, pero sin exagerar. Porque a veces a las personas les dices, usa tus manos, y estos exageran también. Parecen un robot descompuesto. Entonces esa no es la idea. La idea es que tú gesticules de manera natural para reforzar tu mensaje, pero evitando en lo posible movimientos excesivos que van a distraer a tu público, y eso no es bueno. Por ejemplo, Steve Jobs usaba mucho los gestos suaves para enfatizar sus ideas. También es importante que modules tu tono de voz. Evita sonar monótono. Aquí la clave es que tú varíes tu entonación para mantener el interés del público. Por ejemplo, en tu mensaje habrá momentos donde tú tienes que elevar un poquito el tono de voz, tienes que hacerlo. Así como también va a haber momentos donde tienes que ir más lento o más despacio. Como también pueden surgir momentos pues que tienes que hablar con más entusiasmo, con más energía, entonces tendrás que hacerlo. De esa forma evitas sonar monótono, porque cuando tú estás dando un mensaje y todo el tiempo lo haces tan lineal, el público se puede aburrir o incluso puede ser que no te estén entendiendo lo que tú estás diciendo. Por eso es importante modular el tono de voz para generar, por ejemplo, intriga, entusiasmo, para generar emociones, es decir, en el público que te está escuchando. Entonces tú tienes que jugar, modula tu tono de voz y verás cómo captas la atención del público. Por último, quiero que también hagas contacto visual con las personas que te están escuchando, pero sin incomodar, porque a nadie le gusta tener a alguien al frente que de todo el tiempo te esté mirando de frente a los ojos, ¿cierto? Uno como público podría decir, no, me va a preguntar, o ¿por qué tanto me mira? La idea no es esa, la idea es que mires a los ojos a las personas cuando hablas, pero sin fijar la mirada por demasiado tiempo, porque puedes incomodar incluso a las personas. Y eso no es bueno porque puede traer consecuencias de que ese público jamás vuelva a verte. Entonces, si tú hablas en público, alterna la mirada entre diferentes personas de tu audiencia y de esa manera vas a conectar mejor. Bien, se entendió, ¿cierto? Entonces aplica esos tips y verás que poco a poco pues tu lenguaje verbal y no verbal va a ir mejorando. Haciendo un resumen de los tips que te he brindado, te decía que mantengas una postura erguida, pero que te relajes, ¿cierto? Que no estés tenso. También te decía que uses tus manos, ¿cierto? Que uses tus manos para enfatizar ciertos puntos, es decir, cosas que son un poquito más importantes, pero sin exagerar también. Y bueno, también te dije que modules tu tono de voz y que hagas contacto visual con las personas, pero sin incomodar. Si tú aplicas esos tips, es muy probable que mejores tu lenguaje verbal y no verbal. ¿Se entendió, cierto? Muy bien. Entonces espero que apliques todo lo que te he venido mencionando. Ahora quiero que recuerdes que si tú quieres influir como líder, primero tienes que aprender a escuchar de verdad. Segundo, tienes que expresar tus ideas con claridad y confianza. Y tercero, tienes que asegurarte de que tu lenguaje corporal refuerce tu mensaje. Esa es la idea, que tu lenguaje corporal refuerce lo que tú estás diciendo. Ahora dime, ¿qué tan efectiva es tu comunicación? ¿En cuál de estas tres áreas podrías mejorar? Llegamos a mi parte favorita, donde compartimos técnicas y más técnicas. Bien, si tú quieres que tu mensaje sea claro, convincente y sobre todo que genere impacto, necesitas utilizar técnicas estructuradas. Así es simple. Voy a compartirte dos herramientas clave para que tú puedas mejorar tu comunicación. Porque se puede hacer. Son dos técnicas que a mí me han funcionado, o bueno, me funcionan porque suelo utilizarlo constantemente. Estoy hablando del método SAR y de la técnica del espejo. Nombres curiosos, ¿cierto? Bueno, ya veremos por qué. Vamos a empezar por el método SAR. S-A-R. SAR. ¿Qué será el método SAR? SAR está compuesto por las iniciales de tres palabras. S de situación, A de acción y R de resultado. Si juntamos las tres letras, dice SAR. Entonces eso es el método SAR, una composición de tres palabras clave. Ahora te explico el método. Este método es ideal para que tú puedas explicar tus ideas de manera clara, de forma convincente
y con impacto. Se basa en dividir tu mensaje en tres partes: en la situación, en la acción y en el resultado. Vamos a desarrollarlo con calma. Te decía que primero es la situación, luego es la acción y luego es el resultado. En la situación, tú vas a explicar el contexto o el problema. Eso es lo que tienes que hacer primero, explicar el contexto o el problema. Luego viene la acción. Aquí tú debes describir lo que hiciste o lo que vas a hacer. Finalmente está el resultado. Aquí tú muestras el impacto o el beneficio de la acción. ¿Se entiende? Entonces primero explicamos el contexto o el problema, luego describimos lo que vamos a hacer o lo que ya hicimos y finalmente mostramos el impacto o el beneficio de lo que habíamos hecho, de la acción. De esa forma tú vas a explicar tus ideas de manera más clara, más convincente y con un impacto mayor, porque estás estructurando en tres partes: primero la situación, luego la acción y finalmente el resultado. ¿Por qué funciona este método SAR? Porque a mí se me ocurrió, bueno, también. No, este método funciona porque ordena el mensaje de forma lógica. Además hace que tu comunicación sea más persuasiva y fácil de recordar, y también pues te ayuda a destacar el impacto de tus acciones o de tus propuestas, porque es un mensaje que tú estás comunicando de forma ordenada. Primero estás explicando el contexto o el problema, a lo que lo llamamos la situación. Luego estás diciendo qué hiciste o qué debes hacer. Estás explicando la acción y finalmente estás mostrando el impacto o el beneficio de tu acción. Si tú sabes aplicarlo correctamente este método, o lo practicas, mejor dicho, te va a ayudar muchísimo para mejorar tu comunicación. ¿Quieres un ejemplo? Bueno, pongamos un ejemplo. Imaginemos que el Inge James necesita motivar a su equipo para mejorar el servicio al cliente. Yo tengo que motivar a mi equipo para que ellos puedan mejorar el servicio al cliente, ¿ok? Entonces el caso es que yo tengo que motivar a mi equipo para que mejoren el servicio al cliente. Si yo no conociera la técnica, es muy probable que reúna al equipo y le diga lo siguiente: chicos, necesitamos mejorar la atención al cliente. Por favor, tratemos de hacerlo mejor. Eso es lo que yo podría decir, pero es un mensaje vago, sin dirección, no tiene ningún efecto. Pero como el Inge James conoce el método SAR, va a estructurar su mensaje. Primero voy a plantear la situación, luego la acción y finalmente el resultado. Entonces yo podría decirle lo siguiente: hace un mes recibimos quejas sobre el tiempo de respuesta, implementamos una capacitación en resolución de problemas y ahora la satisfacción del cliente ha aumentado un 40%. Eso es lo que yo le podría decir. Si has prestado atención, habrás podido darte cuenta de que planteé la situación, luego la acción y finalmente el resultado. Te lo repito por si no la captaste a la primera. El mensaje era el siguiente: hace un mes recibimos quejas sobre el tiempo de respuesta. Estoy planteando la situación. Estoy diciendo que hace un mes recibimos quejas sobre el tiempo de respuesta. Ya expliqué la situación o el contexto o el problema. Luego, continuando, implementamos una capacitación en resolución de problemas. Ahí estoy explicando la acción, que implementamos una capacitación en resolución de problemas. Esa es la acción. Finalmente, el mensaje terminaba diciendo lo siguiente: y ahora la satisfacción del cliente ha aumentado un 40%. Ese es un resultado, ¿cierto? Entonces, estructuré el mensaje, dije la situación, la acción y el resultado. ¿Te das cuenta? Y bueno, esto ya con la práctica poco a poco te sale más natural. Ahora he tratado de hacerlo así de una forma explicativa para que tú puedas entenderlo, pero ya cuando estás dando el mensaje te sale más natural. Puede que te preguntes, pero ¿cómo puedo aplicar el método SAR en mi día a día? Yo, por ejemplo, me hice esa pregunta cuando conocí el método SAR. Dije, ahora, ¿cómo lo aplico en mi día a día? Tú puedes aplicar el método SAR, por ejemplo, en reuniones para explicar problemas o soluciones de manera más estructurada. También puedes utilizarlo en tus presentaciones para organizar tu discurso, para que tu mensaje sea más claro y sobre todo más convincente. Recuerda que este método te permite persuadir a las personas. Entonces tú podrías aplicar el método SAR en tus reuniones o en tus presentaciones. Pero solamente en las reuniones y en las presentaciones, no. También puedes aplicarlo, por ejemplo, en ventas o en negociaciones para convencer a un cliente o de pronto para resaltar un caso de éxito.
puedes apoyarte de este método, es muy efectivo, pero como en este podcast aprendemos con ejemplos, vamos a poner un ejemplo. Yo te he dicho que tú puedes aplicar el método SAR en negociaciones, ¿cierto? Entonces vamos a suponer que yo soy, por ejemplo, un agente de bienes raíces, ¿ok? Entonces yo soy un agente de bienes raíces y voy a buscar convencer a un cliente para que alquile un departamento. O mejor aún, vamos a hacerlo para una compra de un departamento. Entonces yo voy a buscar convencer al cliente de comprar un departamento. Luego lo hacemos del alquiler. Si yo no conociera el método SAR, es probable que como agente inmobiliario yo le diga lo siguiente al cliente. Estimado, este es un buen departamento, está bonito, debería comprarlo. Es probable que yo suelte frases así, que no digo que esté mal, no estoy diciendo eso. Probablemente a algunos les puede funcionar, pero también el porcentaje de persuasión no es el adecuado. Y ten en cuenta que cuando tú quieres persuadir a una persona, tienes que tener en mente que tu mensaje va a ser tal cual espera escuchar el cliente para resolverle un problema, para cubrirle una necesidad o para brindarle una oportunidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo, como conozco el método SAR, soy un agente de bienes raíces que conoce este método, yo le diría lo siguiente. Estimado, hace 3 meses este tipo de propiedades estaban 20% más caras. Hoy hemos conseguido una oferta especial para usted, con una tasa preferencial de financiamiento y sin comisión adicional. Si usted decide comprar ahora, estará obteniendo una excelente inversión antes de que los precios vuelvan a subir. Si tú eres hábil, habrás podido notar que en ese mensaje primero le planteé la situación, luego la acción y finalmente el resultado, el método SAR, S-A-R. Porque yo le dije que hace 3 meses este tipo de propiedades estaban 20% más caras. Le puse el contexto, la situación. Luego yo le dije que le hemos conseguido una oferta especial con una tasa preferencial de financiamiento y sin comisión adicional. Esa fue la acción, lo que yo he hecho para él, el beneficio que le estoy gestionando. Y luego terminé diciendo que si decide comprar ahora, estará obteniendo una excelente inversión antes de que los precios vuelvan a subir. Le estaba dando el resultado, que si lo compra ahora, estará realizando una excelente inversión. Estaba validando su inversión. Además le planteé la idea de que los precios es probable que vuelvan a subir, ¿cierto? Porque yo le había dicho, si usted decide comprar ahora, estará obteniendo una excelente inversión antes de que los precios vuelvan a subir. Le estaba dando el resultado, producto de la acción, que si él no aprovechaba mi oferta, es probable que luego los precios vuelvan a subir. ¿Te das cuenta? Entonces de esa forma yo he estructurado el mensaje con la única idea de persuadir al cliente, porque le estoy planteando el contexto o la situación, luego le estoy dando la acción o el beneficio y finalmente le estoy dando el resultado. ¿Qué te parece? Es un método interesante, la verdad, que ya con la práctica pues te sale más natural. Bien, entonces yo buscaba convencer al cliente de comprar el departamento. Ahora voy a tratar de convencerlo de que alquile el departamento, quitándome de la idea nuevamente que yo no sé absolutamente del método SAR. Le podría decir, estimado, este departamento es súper cómodo, usted debería alquilarlo, se lo recomiendo. Probablemente le diga ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero como ya domino el método SAR, yo podría decirle, estimado, sabemos que encontrar un departamento bien ubicado es difícil. Este departamento tiene acceso a transporte, seguridad 24/7 y servicios incluidos en la renta. ¿Sabe una cosa? El 95% de los inquilinos renueva contrato con nosotros porque encuentran la comodidad que tanto buscan. ¿Te das cuenta? Le planteé la situación, la acción y el resultado también. Le dije que encontrar un departamento bien ubicado es difícil. Ahí le planteé el problema. Y luego le dije que nuestro departamento tiene acceso a transporte, a seguridad 24/7 y servicios incluidos en la renta. Le dije la acción, los beneficios y terminé diciendo que el 95% de los inquilinos renueva contrato con nosotros porque encuentran la comodidad que tanto buscan. Le dije el resultado. Prácticamente con ese mensaje es muy probable que yo logre persuadir al cliente. Pero esto también requiere entrenamiento, que lo practiques. Así que te recomiendo esta técnica. Ahora voy a explicarte la técnica del espejo. Esta técnica consiste en que tú puedas adaptar tu comunicación al estilo de la otra persona, porque recuerda que la comunicación efectiva no es solo lo que dices,
sino cómo lo dices y a quién se lo dices. La técnica del espejo consiste en que tú puedas ajustar tu forma de comunicarte según la personalidad y el estilo de la otra persona, pero sin perder autenticidad. Eso es muy importante. Tú puedes ajustar tu comunicación según la personalidad y el estilo de la otra persona, pero no puedes verte como una copia, ¿ok? Entonces hay que cuidar esos detalles. ¿Y por qué funciona esta técnica? Bueno, esta técnica funciona porque de alguna forma genera mayor conexión y confianza con tu interlocutor. Además, pues que facilita el entendimiento y evita sobre todo malentendidos. También hace que tu mensaje sea más persuasivo porque de alguna forma resuena mejor con la otra persona. Recuerda que tú te estás adaptando según la personalidad y el estilo de la otra persona. Entonces, esta persona se va a sentir de alguna forma identificada, ¿cierto? Con tu mensaje y con tu estilo. Y es ahí ya donde entras en confianza y empiezas a generar pues una conexión más personal con esa persona. A ver, pongamos un ejemplo. Supongamos que tú hablas con una persona analítica y esta persona acostumbra a usar datos y la lógica. Entonces tú tendrás que utilizar datos también, utilizar la lógica, porque recuerda que esa persona es analítica. O en el caso que te toque hablar con alguien más emocional, tú tienes que adaptarte a ese estilo. Tendrás que conectar con él mediante historias y experiencias, porque las historias y las experiencias generan emociones. Pero desarrollemos un poco más esta técnica. Sigamos con el ejemplo donde yo simulaba ser un agente inmobiliario, pero antes quiero que recuerdes algo. Recuerda que esto tú lo puedes adaptar a tu estilo o contexto, ¿bien? Entonces yo como agente inmobiliario de alguna forma ya sé cómo se comportan mis clientes o más o menos ya los conozco. Vamos a suponer que estoy hablando pues con un cliente que es analítico. ¿Qué es lo que quiere ese cliente? Te pregunto, ¿qué es lo que quiere? Ese cliente quiere datos, quiere cifras y quiere hechos concretos. Entonces yo tendría que decirle algo así. Este departamento tiene 85 metros cuadrados y cuenta con acabados premium y está en una zona donde el valor de los inmuebles ha subido un 15% anual en los últimos 3 años. ¿Te das cuenta? Le solté cifras, le solté datos y eso va a resonar con él, porque él es un cliente analítico. Pero en el escenario de que mi cliente no sea analítico y sea un cliente, por ejemplo, más emocional, que sea un cliente emocional, ahí tengo que tener en cuenta algo, que el cliente emocional se guía más por la sensación del hogar y la calidad de vida. Entonces yo tendría que decirle algo así. Imagine llegar a casa después de un día cansado, agotador del tráfico, y usted pueda sentarse aquí en su balcón y disfrutar de esta vista panorámica. ¿No le parece una sensación hermosa, tranquila, reconfortante? Ten en cuenta que este es un departamento diseñado exclusivamente para disfrutar de cada momento. Eso podría decirle yo al cliente, porque le estoy sugiriendo de alguna forma el confort, la sensación de hogar, la calidad de vida, porque sé que ese cliente es emocional y ese tipo de cosas le van a llegar a él. Y es probable que el cliente pues termine comprando o alquilando el departamento. Ahora supongamos que yo me enfrento a un cliente pragmático. Yo debo tener en cuenta que el cliente pragmático busca soluciones rápidas y efectivas. Entonces, cuando yo converse con él, tendré que decirle algo como esto. Estimado, puedo gestionar todo el papeleo y la entrega de llaves en menos de una semana para usted, para que no pierda tiempo en trámites innecesarios. Así, cosas rápidas, porque ese cliente busca soluciones rápidas y efectivas. Entonces yo le estoy diciendo que todo el tema del papeleo, la entrega de llaves, yo lo resuelvo en una semana, para que así no pierda tiempo en trámites innecesarios. Estoy seguro que ese cliente se va a sentir identificado con esa solución rápida y efectiva que le estoy dando, porque él es un cliente pragmático y eso es lo que buscan. Pero así como te puedes enfrentar a clientes analíticos, clientes emocionales, clientes pragmáticos, también puedes enfrentarte a clientes indecisos, porque también hay clientes que son indecisos y ahí tienes que tener en cuenta que un cliente indeciso necesita confianza y seguridad para que recién pueda tomar una decisión. Eso debes tener en cuenta, darle confianza y seguridad, porque si no, no va a tomar una decisión ese cliente, va a ser muy difícil. Bajo ese conocimiento, yo tendría que decirle algo así: estimado, en nuestra agencia hemos ayudado a más de 50 familias
a encontrar su hogar ideal. Nosotros los acompañamos en todo el proceso para que puedan tomar la mejor decisión sin presión alguna, porque lo más importante para nosotros, como agencia, es que nuestros clientes se sientan escuchados, atendidos y sobre todo ayudados. ¿Te das cuenta? De alguna forma he tratado de transmitirle confianza y seguridad a ese cliente. Eso es persuasión. A eso lo llamamos tratar de persuadir al cliente. Yo le dije que en nuestra agencia hemos ayudado a más de 50 familias a encontrar su hogar ideal. Ahí le estoy diciendo que nuestra agencia tiene clientes, que él no es el primero que viene con nosotros. Y también le dije que nosotros les acompañamos en todo el proceso para que puedan tomar la mejor decisión sin ninguna presión. Ahí le estoy dando seguridad al cliente. Le estoy diciendo que no va a estar solo, que nosotros nos vamos a encargar de todo el proceso. Le vamos a ayudar en todo momento, sin meterle presión. Bien, espero que se haya podido entender estos ejemplos que te he brindado y empieces a aplicar esta técnica cuando te enfrentes a tus clientes. Entonces, ¿cómo aplicar la técnica del espejo en mi comunicación? Bueno, ya te puse un ejemplo. Cuando tú te enfrentas a clientes, entonces puedes aplicarlo en ventas. Si tú hablas con un cliente técnico, tienes que enfocarte en especificaciones, en datos. Y si hablas con un cliente emocional, tienes que tratar de enfatizar los beneficios, las experiencias, cuenta historias, porque eso genera emociones. ¿Pero solamente me servirá la técnica del espejo en mi comunicación con los clientes? No, no solamente con los clientes, también puedes aplicarlo, por ejemplo, en el liderazgo. Tú puedes ajustar tu tono y estilo de comunicación según las necesidades de tu equipo. Si tienes un equipo que es más alegre, más dinámico, entonces tu estilo de comunicación también tiene que ser así. O si tus colaboradores son más serios, tu estilo de comunicación tiene que ser más formal. ¿Estamos de acuerdo? Si el caso de los tipos de clientes te pareció interesante, también voy a brindarte un ejemplo en el contexto del liderazgo. Verás, yo suelo aplicar mucho esta técnica. Hace poco no teníamos muchas actividades y tuve que dejar una misma actividad o una misma tarea a dos de mis colaboradores. Obviamente, estos dos colaboradores tenían características o fortalezas distintas. Uno era más analítico y el otro era más creativo. Al colaborador analítico, yo le dije, necesito que prepares un informe con datos precisos sobre el desempeño laboral del equipo del último trimestre. Quiero que uses gráficos y métricas. Ese fue mi mensaje para el colaborador analítico. Y al colaborador más creativo, yo le dije lo siguiente, me gustaría que prepares un informe con una presentación visual que sea atractiva, que resuma el impacto de nuestro trabajo este trimestre. Eso le dije. ¿Has notado la diferencia? Al colaborador analítico, yo le dije que preparé un informe con datos precisos sobre el desempeño laboral del equipo del último trimestre y le pedí que use gráficos y métricas. Mientras al colaborador que es más creativo, yo le dije que prepare el informe también, pero en una presentación visual que sea atractiva y que resuma el impacto de nuestro trabajo este trimestre. ¿Qué crees que pasó? Obviamente, ambos presentaron un trabajo excelente y lo mejor de todo fue que se sintieron a gusto con la actividad, disfrutaron hacerla. Los resultados fueron exactos, muy buenos. Debo mencionar que mis colaboradores no sabían que estaba aplicando esta técnica indirectamente, aplicando la técnica del espejo con ellos. Bueno, ahora ya lo saben si es que escuchan este episodio. Saludos, chicos. Pero bueno, volviendo al tema, entonces te habrás podido dar cuenta que he ahí la importancia de saber aplicar correctamente las técnicas que tú puedas dominar. Como en mi caso, que apliqué esta técnica con mis dos colaboradores. Le di la misma tarea a ambos, pero la forma en cómo designé la tarea fue completamente distinta. A mi colaborador analítico le di un mensaje totalmente distinto en comparación a mi colaborador que es más creativo. Entonces, de esa forma espero que se haya podido evidenciar cómo aplicar la técnica del espejo en tu comunicación en el contexto del liderazgo. Perfecto. Haciendo un resumen de lo que hemos hablado, dominar el método SAR te ayudará a comunicarte con estructura y persuasión, y aplicar la técnica del espejo te va a permitir conectar mejor con cualquier tipo de persona con la que te comuniques. Ahora que hemos visto cómo la comunicación es clave en el liderazgo,
Pasemos al siguiente nivel, nuestro nivel favorito, la aplicación práctica. Sí, voy a brindarte algunas estrategias para aplicar esto en tu vida diaria y convertirte en un líder influyente en cualquier entorno. Hemos explorado qué es el liderazgo, cómo influimos en los demás y la importancia de la comunicación efectiva, pero el conocimiento sin acción no genera cambios. Así que ahora vamos a lo más importante, cómo aplicar esto en tu día a día para que tu liderazgo evolucione de inmediato. Voy a compartirte 3 ejercicios simples pero poderosos que puedes empezar a aplicar hoy mismo. Si tú los practicas de forma constante, notarás una diferencia en la manera en la que las personas te perciben y en tu capacidad para influir positivamente en tu entorno. El primer ejercicio es la pregunta del líder. Así suelo llamarlo, porque un líder no es aquel que solo se enfoca en sus propias metas, sino quien se esfuerza por aportar valor a los demás. Entonces yo quiero que cada mañana, antes de empezar tu día, tú puedas hacerte esta pregunta: ¿cómo puedo aportar valor a alguien hoy día? Bien, entonces yo quiero que tú te hagas esa pregunta cada mañana, antes de empezar tu día. Esto te obliga a salir de la rutina y a pensar en cómo puedes marcar la diferencia por más pequeña que sea. Por ejemplo, si eres un emprendedor o una emprendedora, podrías enviar un mensaje a tu cliente o a tus clientes agradeciéndoles por la confianza y preguntándoles si de pronto hay algo en lo que tú puedas ayudarlos. O si tú trabajas en equipo, también puedes reconocer públicamente el esfuerzo de un compañero o de un amigo y destacar su contribución, de por qué es importante esa persona. Otorga reconocimiento. Puedes otorgar reconocimiento a otra persona. O si tú lideras un equipo, puedes tomarte 5 minutos para escuchar a tu colaborador y preguntarle cómo se siente en su rol, en su trabajo. Recuerda que el liderazgo no se trata de lo que logras solo, sino de lo que logras a través de los demás. Muy bien, pasamos al ejercicio número 2. El ejercicio número 2 que tú puedes aplicar es la regla del 1%. ¿De qué va este ejercicio? A ver, mejorar tu liderazgo y tu comunicación no requiere cambios drásticos de la noche a la mañana. La clave está en la mejora constante y progresiva. Entonces yo quiero que tú te comprometas a mejorar tu comunicación un 1% cada día con estos hábitos: haciendo contacto visual al hablar, mira a los ojos a la otra persona a la cual tú te estás dirigiendo, pero sin intimidarla, sino buscando generar confianza y conexión. También haz pausas para enfatizar ideas, escucha sin interrumpir y haz preguntas estratégicas. En lugar de apresurarte a responder de inmediato, espera un momento, escucha con atención y luego formula preguntas que hagan reflexionar a la otra persona. Si tú aplicas esta regla del 1% cada día, en pocos meses, tu comunicación va a ser más clara, más influyente y más efectiva, te lo aseguro. Bien, pasamos al ejercicio número 3, al último ejercicio que te voy a brindar. Este ejercicio es el reto de los 3 feedbacks. Repito, el reto de los 3 feedbacks. Tienes que tener en cuenta que el liderazgo no se construye en soledad. Para que tú puedas mejorar realmente, necesitas conocer cómo los demás te perciben. Así que el ejercicio va de la siguiente manera. Quiero que esta semana tú pidas retroalimentación a 3 personas de confianza. ¿Sobre qué dirás? Bueno, vas a seleccionar 3 personas de tu confianza y le vas a hacer estas preguntas. Primera pregunta: ¿qué tan claro crees que soy al comunicarme? Segunda: cuando conversamos, ¿sientes que te escucho atentamente? Tercera pregunta: ¿qué podría mejorar para ser más influyente y persuasivo? Le vas a hacer esas 3 preguntas a 3 personas de tu confianza. Ese es el reto de los 3 feedbacks. Obtener esa retroalimentación de 3 personas de tu confianza. Te repito las preguntas. Le vas a decir: ¿qué tan claro crees que soy al comunicarme? La segunda pregunta va a ser: ¿sientes que te escucho atentamente? Y la tercera pregunta: ¿qué podría mejorar para ser más influyente y persuasivo? Con esa información que ellos te den, vas a sacar tus conclusiones en qué debes mejorar y cómo te perciben los demás. Aquí quiero mencionarte algo: que no tomes el feedback
como una crítica, sino como un regalo que te permite crecer. Tómalo así, como un regalo que te va a permitir crecer. No quiero que termines peleando con tu amigo o con tu amiga porque te dijo esto o lo otro. Eso no, ¿eh? Solamente busco que tú te des cuenta en lo que tienes que mejorar. El liderazgo y la comunicación no son talentos con los que se nace, son habilidades que se desarrollan día a día y la clave está en aplicar pequeños cambios consistentes. Quiero terminar diciéndote que la influencia no se impone, se construye con autenticidad y con conexión. También quiero que sepas que la comunicación efectiva es una habilidad que cualquier persona la puede desarrollar. Así que no tengas miedo. Si tú quieres influir, primero debes aprender a comunicar con impacto. Cada palabra que elijas, cada mensaje que transmites y cada escucha activa que practicas te acerca a ser un mejor líder. Muy bien, ahora te toca a ti. Si este episodio consideras que te aportó valor, compártelo con alguien más. También puedes contarme a través de mis redes sociales qué te pareció el episodio, qué es lo que resonó contigo, o qué te gustó o qué no te gustó también. Puedes mencionarme en las redes sociales como @ingejames o enviarme un mensaje directo con tus dudas, comentarios o lo que sea. Ahí estamos. Recuerda, juntos creamos un mundo mejor. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.